Gardel, que es asesora general de menores de primera nominación, va a explicarnos el rol del asesor de menores en la etapa que nosotros estamos analizando, que es el juicio plenario. ¿Qué actividades cumple? ¿Cuáles son las funciones esenciales en general? Y luego las funciones específicas que tienen dentro del juicio, ya sea en la fase de los actos preliminares o en el debate mismo. Y también haciendo mostrándonos un breve pantallazo acerca de cuál es la normativa vigente en la materia y sobre la cual edifica, construye su actuación la Asesoría General de Menores. Doctora Sandra López Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que me escuchen, tengo buena voz, así que no me gusta usar micrófono. Bueno, básicamente yo pido disculpas si voy a ser quizás muy básica, pero uno está acostumbrado a hablar del asesor de menores, es mía, pero muchas veces no sabemos cuál es la normativa. En algunos casos, y me ha pasado en muchos casos, de no saber físicamente dónde se desempeñan los asesores de menores o no saber quiénes son los asesores de menores. Así que yo voy a ser bien básica, voy a dar todo lo que es la normativa nuestra de base, las leyes con respecto a la edad, de mayoría de edad, la ley penal, y voy a entrar al juicio plenario, como para darles un pantallazo concreto de todo lo que hace referencia al asesor de menores. Básicamente, nosotros los asesores de menores somos funcionarios del Ministerio Público de Menores, del Ministerio Público, e intervenimos en todos los casos de que hay personas menores de edad e intervienen sus bienes o sus derechos, y en materia judicial o extrajudicial. Ahora bien, lamentablemente manejamos el término menor con mucha comodidad y con mucha simpleza, pero conforme los nuevos paradigmas constitucionales, conforme la Convención de los Derechos del Niño, que se encuentra incorporada a nuestra Constitución a través de la reforma del año 1994, en el artículo 75, inciso 22, tenemos que hablar de niñas, niños y adolescentes. Ese es el término correcto en el cual nos tenemos que referir a las personas que son menores de 18 años. Ahora bien, nosotros, los asesores de menores, son dos. La asesoría de menores 1, que está a cargo de la doctora Susana Córdoba, que en estos momentos está de licencia y yo la subrogo. La asesoría y los turnos son del 1 al 10 de cada mes. Todos los hechos o denuncias producidos del 1 al 10 interviene la asesoría número 1. Después está la asesoría número 2, que está a cargo de la doctora Carolina Barrionuevo, que ella está de licencia y está siendo subrogada por la doctora Fania Ahumada. Y después está la Defensoría General de Menores, que está a cargo del doctor Walter, que se desempeña como una asesoría de menores 3 y está a cargo los 10 últimos días del mes. Las asesorías, como muchos de ustedes saben, algunos no, se desempeñan en el edificio del juzgado de menores. Estamos en el segundo piso, la asesoría 1 en la oficina 230, la asesoría 2 en la 233 y la asesoría 3 en la oficina 234. Tenemos una secretaría letrada, cada uno contamos con nuestro secretario y el grupo de empleados que trabaja con nosotros. Para tener en claro, el asesor de menores no solamente interviene en lo que estamos tratando ahora en materia penal. Intervenimos, como di el concepto, en toda materia en que haya derechos o bienes o intereses de personas menores de edad, judicial o extrajudicial.
Entonces, entiéndase, materia civil, materia laboral, materia sucesorio, materia familia, tenemos intervención. Y en todas las etapas del juicio. Si voy muy rápido, les pido por favor que me hagan preguntas. Lo que quede poco claro me lo pueden preguntar. Así vamos paulatinamente avanzando. Ahora bien, nosotros tenemos una representación promiscua de todos los menores de edad. Eso tiene un carácter necesario y complementario con respecto a los menores de edad. Y nuestro fin es asistir, controlar y requerir la actuación judicial y extrajudicial. Ahora bien, cuando referimos con promiscua, no significa que vamos a reemplazar, por ejemplo, a un defensor. Nosotros complementamos la persona del promiscuamente asistido del niño que tiene menos de 18 años. Pero no podemos ejercer, por ejemplo, la defensa penal. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el marco legal? ¿O en qué nos basamos para nuestra intervención? Fundamental, nuestro artículo 59 del Código Civil, en el cual es claro y concreto que nosotros debemos estar presentes en todo lo que haga referencia a las personas menores. Pero, como si fuera poco, el Código Civil refrenda el artículo 54 en el 494. Son nulos todos los actos y contratos en que se interesen las personas o bienes de menores e incapaces si en ellos no hubiese intervenido el Ministerio de Menores. Es fundamental porque lamentablemente nos acordamos del asesor de menores cuando hay que llevar la causa a juicio, nos acordamos que existe un asesor de menores, nos acordamos que teníamos que haber dado participación. Entonces, pueden ser atacados de nulo todos los actos que hayan intervenido los menores y no haya estado presente el asesor de menores. Es fundamental tenerlo en cuenta, porque a veces lo minimizan a la presencia, la dejan de lado. Está bien, es subsanable, nosotros podemos dar consentimiento del acto y todo lo demás. Pero todo lo que se puede evitar en un procedimiento judicial que se quede viciado, creo que es necesario conocerlo, saberlo, para evitar un vicio en el procedimiento. Quiero aclarar algo que me quedó sin expresar. Yo hablé de los asesores de menores de la primera circunscripción judicial, o sea, de capital. En las otras circunscripciones también hay asesores de menores, o sea, son defensores que tienen los cargos de asesores, se desempeñan como asesores menores. No es que no haya asesores. El marco provincial en el cual se crea el cargo de asesor de menores es la ley 3908 del año 83, que es la creación de los juzgados de menores. En el artículo 23 se crean juzgados y en el 24 marcaban cuáles eran las funciones o tareas que iban a desarrollar los asesores de menores. Ese artículo 24 fue derogado después por la ley 5082, que es la ley de la creación de los juzgados de familia, y en su artículo 14 determina toda y cada una de las funciones a desempeñar por el asesor de menores. Otro marco legal, por demás importante y a tener en cuenta, lo que
nos trae dudas, lo que a veces no lo tenemos en claro. La ley 26.579 determina la mayoría de edad a los 18 años. Esa ley modificó el artículo 126 del Código Civil, que en su momento establecía los 21 años de edad. Hoy son los 18 años. Fundamental a tener en cuenta. Siempre tenemos la duda, siempre nos queda si es 18 o si es 21. No, es a partir de esa legislación, y con esa legislación el Código Civil está en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral, que nos dice que los niños son mayores de edad a los 18 años. El otro artículo muy importante que tenemos que tener en cuenta del Código Civil es el artículo 128. ¿Cuándo cesa la incapacidad? El día que se cumplen los 18 años. Ahora bien, la intervención del asesor de menores se inicia con el nacimiento de una niña, niño, y cesa por la muerte del menor o por la mayoría de edad. Esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque durante la investigación penal preparatoria tenemos un menor, una persona de menos de 18 años de edad, víctima o victimario. Cuando llega a la etapa de juicio, ese menor ha cumplido los 18 años de edad. Entonces, si bien desde las cámaras penales se notifica al asesor de menores que la causa está radicada, para que tome conocimiento de la clasificación y demás, el asesor de menores presenta un escrito y dice: nuestra intervención ha cesado ipso iure y no tenemos más participación en esa causa. Generalmente, a veces se dice, no, bueno, de la lectura de los autos nos damos cuenta que estamos ante una presencia de una persona que tiene más de 18 años de edad. Pero debemos notificar fehacientemente al asesor de menores para ver si él quiere continuar participando o no. No le corresponde continuar participando, pero eso debe estar agregado en los autos que se están tramitando. ¿Comprenden? En el caso de una causa. Sí, en el caso de una causa que durante la investigación penal preparatoria, víctima o victimaria fuera menor de edad, Hasta ese entonces. claro, pero en algunos casos, cuando llega a la etapa de juicio, ya es mayor de edad. Se ha dado casos de que los actos preliminares ha participado el asesor de menores porque todavía no había cumplido la mayoría de edad. Entonces, participa de todos los actos preliminares, ofrece pruebas, pero llegado el momento de la audiencia de debate, cuando lo notifica, el asesor de menores hace la presentación correspondiente, en el cual la Cámara debe hacer lugar a lo que pide el asesor de menores. Entonces sería viciado o vicioso desde el punto de vista legal. ¿No? ¿Qué es lo que sería viciado? Y por el tiempo, digamos, que caduca por la mayoría de edad. No, porque... Consecuencia del inicio. No, porque a veces teníamos una investigación penal preparatoria en que esta persona que no tenía los 18 años tenía 16, tenía 17, y en ese transcurso se produjo la clausura de la investigación, la elevación a juicio, los actos preliminares siendo menor de edad, y ya cuando vas a debate ha transcurrido quizás un año y ya te encontrás con una persona mayor de edad. ¿Qué tiempo perentorio legal puede llegarse en el término que estamos hablando, ¿no? En cuanto a la causa? Deduciendo del 18, por ejemplo, hasta el 21 años. Un año, ¿cierto? 1 año, 2 años. ¿Para qué? ¿Para la participación del asesor de menores?
una vez que tiene el día que cumple los 18 años, cesa la intervención. No me... Ah, bien. Con respecto a la continuidad, en el caso de que el chico ya ha cumplido y cuando se inició desde el 18. La causa va a continuar. Va a continuar. Claro, no, la causa va a continuar y va a llegar hasta que concluya el juicio y se dicte sentencia y todo lo demás. Lo que concluye es nuestra participación dentro de esa causa, como asesor de menores. Es porque ya no es necesaria la intervención de la Ni asesor complementa, ya es mayor porque de ya edad. tiene la mayoría de edad, se Claro. complementa, ya es responsable, ya es capaz legalmente. Para declarar la responsabilidad tiene que estar el asesor. Pero eso para declarar responsabilidad es cuando tenés un juicio con presencia de menores entre 16 Por y eso, 18 años. sí o sí tiene que estar el asesor Claro. para declarar la responsabilidad. Sí. A eso quería... No Pero necesariamente tenés, para la ejecución de pero pena. tenés sentado, no, cuando fijas la pena no es porque es mayor de edad. Por eso, pero para la declaración de responsabilidad siempre tiene que estar Claro. el asesor. ¿Por qué? Porque tenemos un supuesto caso en el cual se debate un mayor y un menor. Al menor se lo declara responsable. Entre los 16 y los 18 años tiene responsabilidad penal. Y recién, a partir de los 18 años, podrá el tribunal que dictó sentencia fijar pena, previo de determinadas audiencias y demás. Pero sí, para que se declare responsable, bien. Vamos, solo va a salir más tarde por ejemplo. Esa es la ley Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Es el nuevo paradigma constitucional referido a las personas menores de edad. Como dice ahí, es el paradigma de protección. Fue sancionada en el año 2005, deroga a la 10.903, que era de tipo la ley de menores, la del patronato de liberados, y salda la deuda que teníamos posterior a la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, a partir de allí tenemos, concibe al niño, niña o adolescente como sujeto de derecho. Y es el marco desde donde surge, a través de una ley, el interés superior del niño, que antes ya estaba establecido en la Convención de los Derechos del Niño y que es reafirmado a través de esta ley nacional. Tiene 78 artículos. El paradigma de protección, o sea, la misma ley que les acabo de mencionar, tiene 4 principios básicos. El interés superior del niño, el derecho a la vida y a máximo desarrollo, el derecho a no ser discriminado, el derecho a ser escuchado y que sus opiniones sean respetadas. O sea, no son los únicos pilares fundamentales, pero son los más importantes a tener en cuenta. Cuando hablamos de interés superior del niño es para hacerlo bien claro y ejemplificado. Cuando tenemos 2 derechos en pugna y uno es el derecho de una persona menor a los 18 años, se debe prevalecer por el derecho de ese niño, niña o adolescente. Es lo que debe tenerse en cuenta. Y entre otras cosas, el derecho a ser escuchado y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. No es de que si vamos a llevar a un niño de 5 años. Las leyes, la convención no especifican edades, pero tenemos que partir de una edad en la cual
el niño puede tener un grado de madurez y de discernimiento como para ser escuchado. Y no, al ser escuchado, victimizarlo o institucionalizarlo. Entonces, traer al menor, escuchar su opinión, prestarle atención y sobre eso un juez decidirá. Tampoco es que el juez o el fiscal va a decidir a su antojo, al antojo de un niño de 10 años, pero sí es a tener que sea tenida en cuenta la opinión, porque el niño adolescente es un sujeto de derecho, es el paradigma constitucional. ¿Alguna pregunta? Bueno, venimos del paradigma constitucional de la Convención de los Derechos del Niño a la Ley Penal de Menores. Muy cuestionada, muy criticada, pero hasta el momento es la única ley con la que contamos. Entonces, la ley nos explica quiénes son punibles. O, empezando, no es punible el menor que no haya cumplido los 16 años de edad. Tampoco lo es quien haya cumplido los 18 en determinados tipos de delitos. Y es punible el menor de 16 a 18 años de edad el que no fuere enunciado en el artículo 2. ¿Alguna pregunta? Es bastante claro el enunciado, si bien lamentablemente y con mucho acierto es una ley muy cuestionada, pero los proyectos de nuevas leyes todavía no han sido sancionados y es con lo que contamos. Y con respecto a la imposición de penas, que ya, tomo este tema adelantándome, que es después de la audiencia de debate y la fijación, el dictado de un veredicto de una sentencia, para que se pueda declarar responsable o menor, tiene que cumplir esos 3 elementos, esos 3 pautas. Primero, que haya tenido un juicio y declarado responsable. Que haya cumplido los 18 años, porque yo así le puedo aplicar una pena. Y que haya sido sometido a un periodo de tratamiento tutelar no inferior a 1 año. En caso de una emancipación, Tiene plena capacidad. Ya no hablamos de discapacidad. Doctora, disculpe, ¿qué es un tratamiento tutelar? El tratamiento tutelar ¿En qué consiste concretamente? concretamente es el tratamiento que es sometido una persona de menos de 18 años que esté en conflicto con la ley penal y está regido por la ley 3.908 y la 5082 y lo lleva a cabo el juzgado de menores. El tratamiento tutelar son un conjunto de medidas socioeducativas que el juez de menores aplica a esta persona en conflicto con la ley penal para evitar que vuelva a caer, a reincidir o estar en conflicto nuevamente con la ley penal. Hablamos de un tratamiento psicológico si lo necesitara, exigir de que cumpla con la escolaridad correspondiente a la edad, desarrollar determinado tipo de tareas para incluirse quizás en una sociedad de fomento o incluirlo al niño en algún tipo de asistencia contra las adicciones. Eso vendría a ser un tratamiento tutelar. ¿Quién controla que se cumpla? El juez de menores. ¿Se lo hace Eso va a dentro de un depender. establecimiento? ¿Cómo? ¿Se lo hace eso dentro de un establecimiento? No, básicamente el paradigma de protección integral de los niños, niñas y adolescentes se evita la institucionalización de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que tratamos? Que el núcleo primario, que la familia, aborde la situación como grupo y como contención de la niña, niño y adolescente en conflicto, buscando apoyo en profesionales, psicólogos, sociólogos, distintas instituciones que están en la lucha contra la drogadicción, pero lo que se evita hasta última instancia es una internación de un niño, niño y adolescente. Bueno, básicamente no son muy
digamos, desde el punto de vista de la experiencia, no son muy eficaces vista la cantidad de reincidencias que hay en los menores, ¿no? Sí, lamentablemente eso es una realidad. Es una realidad. Nosotros estamos en audiencia, hablamos, se dictan todas las medidas socioeducativas y a la semana el chico está de nuevo. Sí, bueno, pero ahí también tenemos que ver la falta de compromiso de la familia. El problema es la familia. El entorno, la contención que debería recibir, no la recibe. ¿Sí? Entonces el niño está recayendo en situaciones y no es por una falta de tarea de un equipo técnico forense o de un juzgado que exige medidas, que exige constancia y todo lo demás. Desde que el padre va y te deja un menor al juez o al fiscal, ahí se lo dejo, le pasó. Sí. Entonces, dice, acá- la familia que puede. Acá tiene mi hijo porque yo no sé qué hacer. Que tampoco se cuenta con los recursos. Y la institucionalización es una palabra, digamos así, absolutamente excluida de toda posibilidad en cuanto a... Es la última ratio de un tratamiento. Básicamente, si un grupo familiar es conflictivo, tiene problemas socioeconómicos, no hay autoridad paterna, el niño no tiene ninguna posibilidad de ser sometido a ninguna medida socioeducativa ni que tenga éxito ninguna de esas famosas medidas tutelares que por otro lado el propio personal desde el equipo técnico forense o el cuerpo interdisciplinario forense se ven absolutamente rebasados, sí, porque no tiene capacidad de seguir un tratamiento, doctoras, y muchas veces ni siquiera tienen vehículos para ir a la casa de los niños o para hacer un seguimiento. Eso debe ser... La capacidad de respuesta del Estado es nula. Bien, Eso tiene que ser... Desde lo asistencial o bien. ¿Cómo es ese tratamiento que le aplican ahora, que el asistente social lo acompaña? No se llama asistente social, se llama... Asistida. era la asistida. La asistida. Así lo dijo, claro, es la asistida. Es la asistida, entonces, a través de... Ese es más que ya depende del riguroso y Ministerio de digamos, Desarrollo es como Social, ya no depende Pero de no para casos extremos. Ese es el tema, porque no se cuenta con Fuera de recursos la para todos los atención. chicos que están con problemas, sino para casos puntuales. Claro, sí, Ahora, sí, pero es más. por un lado tenemos eso y está a cargo de ese abordaje la dirección, o sea, acción social, a través de la dirección de niñez e infancia. Porque ahora salió la Porque ahora- asistencia también de Claro. la órbita del Poder Judicial y se pasó a desarrollo. Ahora Acción Social tiene a cargo todo lo que era asistencialismo que llevaban a cargo los juzgados de menores. Claro, bueno, pero antes todos los chicos en situación de calle pasaron a depender del juzgado de menores con el paradigma tutelar. Hoy la nueva normativa lo impide. ¿Y qué pasa? Entonces el juzgado de menores traslada la situación de calle, porque la situación de calle, de mendacidad, de abandono material o moral, no es un problema del Poder Judicial, es un problema del Estado, del área ejecutiva. Ahora, hoy se tiene que hacer cargo de desarrollo social. Acción Social a través de la Dirección de Niñez e Infancia. Y ellos son los que están a cargo de todas las situaciones de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, con acompañamientos, de asistentes sociales, de equipos técnicos, y que convengamos que también Tampoco tenemos los recursos son bastante exiguos y las situaciones a veces sobrepasan a la realidad. Es por ello que los jueces actualmente de menores no intervienen en todos los temas de situación de calle, únicamente intervienen los jueces de menores en los niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Bueno, llegamos a la parte de la participación del asesor de menores en los actos preliminares del juicio plenario, o sea, previo al juicio plenario. ¿Cuáles son las actividades propias? Nosotros, como asesor de menores, tenemos la participación propia de las partes. Verificamos si están reunidos todos los extremos necesarios en la acusación, si todos los elementos que hacen a la acusación, a la participación que debió tener el asesor de menores está completa en la investigación penal preparatoria. Controlamos si está conforme a las exigencias constitucionales para evitar de esa forma llegar a un juicio viciado.
Durante la citación a juicio, el asesor de menores conoce a quiénes son los jueces y puede recusarlos a los mismos si correspondiere, conforme a las previsiones del artículo 48, y realizará las estrategias que hagan a su tarea en ese tiempo perentorio que nos da el artículo 358 del Código Procesal Penal. Tenemos la misma participación de un defensor, del Ministerio Público. Durante el ofrecimiento de prueba, se notifica al asesor de menores y tenemos los 10 días comunes y perentorios de todas las partes. Entonces, nosotros analizamos todo lo que hace a elementos que nos puedan coayudar y en general se notifica al asesor de menores después de haber notificado al Ministerio Público, después de haber notificado a la defensa o a las otras partes que intervienen en el proceso. Básicamente, eso es muy útil para nosotros porque en principio nos permite completar la prueba necesaria que hace a los intereses que nosotros representamos. Muchas veces se omite ofrecer partidas de nacimiento de las personas menores de edad, sumamente necesarias. Se omite todos los datos que hacen a los lazos fraterno-filiales para probar esos lazos. Entonces nosotros colaboramos. Básicamente nosotros ofrecemos, como entre otros elementos de prueba, expedientes asistenciales que todavía existen en los juzgados de menores, porque más adelante ya no tenemos los expedientes asistenciales en los juzgados de menores, tendremos que pedir actuaciones a acción social. También podemos pedir acta de nacimiento y oponernos a la citación de las niñas, niños y adolescentes a la audiencia de debate. Básicamente, hoy en día los expedientes que llegan a la audiencia de debate ya se ha recibido la testimonial de la declaración de la menor en cámara GESE. Entonces, habiéndose obtenido esa declaración, evitamos la presencia del menor, de la niña, niño y adolescente en el plenario para evitar su revictimización. Ahora bien, para el caso de que algunas partes consideren necesaria la presencia de la niña, niño y adolescente, su testimonio durante el plenario, ofrecemos que la misma se efectúe en cámara GESE si no se hubiera efectuado en cámara GESE. ¿Por qué? Porque el fundamento del abogado defensor es, se le tomó testimonio cuando inició, quizás en cámara GESE o quizás no tuvimos posibilidad de hacer preguntas o nos faltaban elementos para indagar y preguntar. Muchos abogados defensores están en contra de la cámara GESE y hay que desmitificar, o sea, la cámara GESE es un lugar en el cual se toma una declaración a una niña, niño adolescente a los fines de evitar su revictimización con posteriores audiencias y que sea entrevistado por personas, por 4 o 5 personas durante un plenario. Entonces, la cámara GESE se efectúa por un personal capacitado, por un psicólogo, y al cual las partes que intervienen pueden acercarle preguntas que si el profesional que efectúa la entrevista considera correctas, las va a hacer. Es más, durante el desarrollo de la cámara GESE, quien está efectuando la entrevista sale y se entrevista con el representante del Ministerio Público Fiscal, con el abogado defensor, con el asesor de menores y pregunta cuáles son las preguntas que puede hacer para esclarecer. Ahora, la cámara GESE no es un lugar donde salimos con el testimonio y con la verdad y es la cámara de la verdad, o sea, no. Es un lugar especial para tomar una declaración a una niña, niño y adolescente, víctima o testigo de un hecho penal, nada más. Pero el otro día estuve durante una audiencia de debate en el cual el abogado defensor
decía, nosotros no tenemos la certeza de lo que se habló durante la Cámara GESE sea la verdad, o sea, la verdad de los hechos. Obviamente, lo que se dijo en la Cámara GESE es el relato de un menor conforme a la vivencia, pero no significa que lo que está traducido en la Cámara GESE es la verdad o... No es la Cámara de la verdad. ¿Comprenden? Evidentemente, hay mucha información en contra y a favor de las cámaras GESE, pero así se evita la revictimización del menor. Bueno, durante la audiencia de debate, la publicidad se suspende por unas cuestiones de moral, cuando se ventilan hechos que hacen a los derechos de niñas, niños y adolescentes. La audiencia del debate se desarrolla a puertas cerradas. Los asesores de menores estamos presentes durante la realización de esa audiencia de debate, presentamos las nulidades o hacemos los requerimientos como una parte más que interviene en la misma y realizamos preguntas. Interrogamos al imputado, al testigo, a los peritos durante el desarrollo del mismo, o sea, no tenemos ningún tipo de facultades diferentes, ni más ni menos. Y durante el alegato del asesor de menores es el último que se realiza. La ubicación del asesor de menores durante la audiencia de debate estará al lado del Ministerio Público Fiscal en el caso de que el niño o niña adolescente sea víctima. Y se encontrará al lado del abogado defensor en los casos de que sea supuesto autor de un ilícito penal. ¿Comprenden? En general, realizamos el alegato al final. Alegamos con respecto a todo lo que hace a los derechos que han sido vulnerados en ese proceso, por ese supuesto hecho penal. Y hacemos las peticiones correspondientes. Tengamos en cuenta que tenemos un Ministerio Público que ya acusó, que pidió pena, una defensa, y nosotros hacemos todo lo que hace referente básicamente a los tratamientos que pudiera necesitar, a la intervención del asistencialismo, de psicólogos o tratamientos necesarios para los niños, niñas y adolescentes que estuvieran presentes en la audiencia. Todo conforme, y después que se dicta sentencia, el asesor de menores también puede presentar un recurso de casación. Está dentro de las facultades del asesor de menores. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Sí, cuando el imputado es menor y la víctima es menor. Son dos asesores. Somos dos asesores distintos. O sea, obviamente pueden ser con Es lo que corresponde. Y, digamos, Uno- distintas funciones. O sea, Totalmente, uno estará al costado de la defensa y otro con el Ministerio Público Fiscal. otra pregunta. En el ejemplo que vos diste, cuando el IPP, el chico es menor, el imputado participa con un mayor y entonces interviene el fiscal de instrucción. Le da participación al juez menor, al asesor de menores y eso. Y cuando llega a debate, el chico ya es mayor. Sí. Pero, como al momento de la comisión del hecho, el chico era menor, ¿qué ley se aplica? Claro, la 2278, esa ley se aplica. No obstante que nosotros no estemos presentes durante la audiencia de debate, se aplica la 2278, la ley penal de menores, por la fecha de comisión del delito. Pero es como una contrariedad, ¿no? Porque el asesor de menores supuestamente controla y pone, o sea, digamos, actúa con la ley de menores y se aplica esa ley y el chico es mayor, pero una cuestión de que tampoco tiene, digamos, que recaer sobre él esa responsabilidad y se aplica la ley del menor. O sea, que siempre antes de imponerse pena se tiene que declarar la responsabilidad penal. Sí. Totalmente. Si no se tiene hecho medios tutelares, se declara responsabilidad penal Y nada más, no se puede aplicar pena. Pero bueno, se puede mandar para que se hagan tutelares. Se han cumplido las tutelares después de los 18 años, no. O sea, si vos tenés una responsabilidad penal y para aplicar pena, entre la responsabilidad penal y la pena debe haber tutelares. Y básicamente tendrás tutelares si el supuesto autor es menor de edad. No podés aplicar tutelares a una persona que ha cumplido 18 años. No se debe. Responsabilidad penal y pena, digamos. Claro, no se debe. Y si no se han hecho las medidas tutelares, responsabilidad
pena Nada más. Y nunca pena. No pena, no se puede penar. Es lo que podría, lo mismo sería, es un elemento necesario, como si no tuviera los 18 años tampoco podría aplicar pena. ¿Alguna otra duda? En el caso del menor, un tema que ha cometido un hecho ilícito, una minoría comete un hecho ilícito, cumplió de 18 años. Sí. O sea, cualquier hecho ilícito, arrebato, cuando van a establecer la pena, ¿tienen en cuenta la minoridad? Sí. Cuando se tiene en cuenta, o sea, cuando se va a aplicar la pena en el hecho cometido mientras no había cumplido los 18 años, se aplica la ley 22.278. Sí. Sobre el hecho cometido durante, ya cuando era mayor, ya no. No, la pregunta sería ¿cuál es el paso? No entiendo bien eso. O sea, antes de los 18 es responsable penalmente. Se lo declara responsable con la medida tutelar. ¿Y qué hace el expediente? Entonces no me imagino, de cumple 18 años, se saca el expediente para aplicarle la pena. ¿Me entendés? ¿Cómo se Sí. ese- Mira, yo te explico. Técnicamente es, en general, de esos casos, tenés un mayor y un menor. Sí, perfecto. Bueno, se dicta sentencia. Tiene 18 años. Se dicta sentencia. En esa sentencia se declara la culpabilidad, la pena y todo demás al mayor. Y se declara responsabilidad penal al menor. Firme la sentencia, se remite a ejecución. Perfecto. Se remite a ejecución. Va a ejecución al trámite para el cumplimiento de condena del mayor. Claro. Y el juez de ejecución oportunamente informa que la persona menor de edad ha cumplido la mayoría y se debe aplicar pena. ¿Cuál es el trámite? Se requiere. La Cámara a veces pasa un tiempo y necesita requerir nuevamente el expediente. Requiere el expediente de ejecución, lo hace llevar a la Cámara, se toma una audiencia de visus con el menor. Y a su vez, esto viene acompañado, previamente se solicita un informe a los equipos técnicos, informes socioambientales, sobre cuáles fueron las aplicaciones de las medidas tutelares en el tiempo transcurrido entre que se lo declaró responsable y la aplicación de la pena. Tenemos un caso en el cual una persona fue declarada responsable de un homicidio, pero después no se le aplicó pena en función a las medidas tutelares y a todo lo que ha sucedido en el medio. Bueno, eso lo podrá explicar el doctor porque Sí, en la práctica pareciera que es un contrasentido. En la práctica se determina la responsabilidad penal, se espera que cumpla los 18 años y cuando cumpla los 18 años, el juez de ejecución informa nuevamente al tribunal, ya ha cumplido 18 años. ¿Qué hace el tribunal? Tiene que pedir al juzgado de menores, le pedía todos los informes para ver cómo ha sido el tratamiento del cual da cuenta la ley 2278 modificada por la 28803 del artículo 1 al 4. Ese tratamiento tutelar, que no puede durar menos de un año, determina si ha evolucionado o si ha involucionado la conducta de ese menor. Y a veces, fíjense ustedes que en nuestra Cámara hubo un robo seguido de muerte en el que uno de los menores se lo declaró responsable, luego se hizo el tratamiento asistencial y cuando volvió al tratamiento, del tratamiento asistencial y cumplió los 18 años y se hizo esa audiencia, se verificó que el menor estudiaba, que toda su conducta había mejorado considerablemente, que su familia estaba contenido por su familia, que se han hecho los informes socioambientales, el barrio decía que había mejorado su conducta, estudiaba de noche y trabajaba durante el día y por mayoría se resolvió no aplicar sanción. En cambio, en otro caso de delitos contra la propiedad, sí se aplicó sanción. Fíjense ustedes que no es el tipo de delito el que determina la sanción, si se le va a aplicar o no sanción. Es si el menor, en su caso, y las medidas tutelares han sido lo suficientemente adecuadas para lograr que ese menor salga de la senda del delito. En ese caso,
hubo un buen trabajo, nosotros donde hubo absolución por mayoría, hubo un buen trabajo, pueden ver, un seguimiento, pero que a nosotros nos extrañó el seguimiento que tuvo psicólogo, asistente social, etc. Que nosotros decíamos que si eso se produjera en todos los casos, seguramente, más el acompañamiento de la familia, que ha sido fundamental, seguramente eso influiría positivamente en la decisión que después toma el tribunal. Yo tengo conocimientos en la Cámara Penal número 2 de situaciones similares, que se lo declaró responsable penal de un homicidio, después no se aplicó pena y después en cambio a un autor de un robo sí se le aplicó pena. Todo es en función de los informes que tienen con respecto entre los 16 y los 18 años y la modificación de la conducta. Otra pregunta. Acá me pregunta y yo te pregunto. Dale. Pero no tengas miedo, pregunta. Si yo puedo responder, responda. ¿Cómo vos tenés, explicanos cómo es durante el IPP la participación? ¿Cómo es prácticamente, cómo es la participación que se le tiene que dar al asesor de menores y cómo es la participación que se le tiene que dar al juez de menores? Bueno, Prácticamente, o sea, ¿cómo es en la práctica? ¿Se le saca fotocopias certificadas, se le remite todo el experto? ¿Cómo es? con respecto al juez de menores, se remite todas las copias de las actuaciones al juez de menores para dar participación. Y con respecto al asesor de menores, cuando hay la existencia de una persona menor de 18 años, se le debe notificar para darle participación al asesor de menores. Porque conforme el 494, todos los actos que se refieran a los derechos o intereses de los menores, sin la participación del Ministerio Público, podrán ser tachados de nulos. Pero la primera participación, entre comillas, es la declaración de imputado cuando el menor es imputado. Sí, en principio sí, O sea, cuando eso es es la imputado. práctica, eso es Sí, la sí, práctica. cuando es imputado. O sea, cuando es víctima tenemos una participación mucho más amplia, o sea, tenemos Claro. conocimiento de la causa antes y demás. ¿Qué requieren para que dar la participación cuando es un menor víctima? Y no, y básicamente se pone en conocimiento porque lo primero que tenemos son las declaraciones de los menores víctimas. Entonces, ni bien iniciada la investigación penal preparatoria, tomamos conocimiento porque las declaraciones de las menores víctimas son los primeros que se toman. No así la declaración del imputado, que dicta mucho la investigación, se desarrolla mucho hasta llegar a la declaración del imputado. Nosotros veníamos mandando la denuncia que tenía como una menor víctima y Sí. un oficio poniendo conocimiento, Por- sin que se haya tomado todavía declaración de menor. No, Cámara GES. pero ahí nos ponen en conocimiento. Por eso tomamos conocimiento mucho antes cuando la víctima es menor. ¿Me entendés? No que cuando es imputado, porque cuando es imputado toma conocimiento del juzgado de menores y todo demás y nosotros participamos en la indagatoria. En cambio, cuando es víctima, participamos en otros actos anteriores. En la Cámara GES se notifican de las pericias psicológicas, todo eso cuando el menor es víctima. ¿Está bien? Nada más. Bueno, muchas gracias. Hacemos un breve descanso de 10 minutos y luego la doctora Mariana Vera nos hablará de la función del defensor penal en el juicio penal.